Ok, bueno, la última clase se terminó de ver ya lo que era la primera parte del curso, ¿sí? Que tenía que ver con este asunto de cálculo vectorial. Y hoy día ya vamos a pasar a la segunda parte del curso, eh, que es, bueno, son varias cosas que vamos a ver, pero principalmente eh, son todos estos conceptos de cálculo para funciones de variable compleja. ¿Sí? Esto es finalmente lo que se trata en esta parte del curso. ¿Sí? Ahora, como son conceptos de cálculo en sí, hay varias cosas básicas que hay que partir manejando, ¿sí? Que tienen que ver, digamos, con toda la estructura topológica que hay por debajo de los números complejos, ¿sí? Las estructuras de sus funciones y las propiedades que podemos ir desprendiendo de esas estructuras, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando uno estudia el plano complejo, eh, uno tiende a decir lo siguiente: tenemos el plano complejo y uno lo relaciona directamente con R2, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, a un número complejo que va a tener dos componentes, su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Que las denotamos de esta forma, ¿no es cierto? Es Z, decimos que A es la parte real, B es la parte imaginaria. Lo que uno hace para representar esto gráficamente es simplemente tomar en el plano el punto que tiene coordenadas A y B. ¿Sí? En el fondo tomamos en el eje X la parte real, en el eje Y la parte imaginaria. Ahora, eso en cuanto a la representación gráfica del plano complejo, ¿sí? Entonces uno podría pensar que en realidad hablar de lo que son funciones continuas o en general funciones, sucesiones, derivabilidad y todo eso, uno en primera instancia podría pensar que basta con considerar los conceptos asociados en dos dimensiones, ¿sí? Entonces en ese sentido uno pensaría que uno podría simplemente tomar las sucesiones que hay en los números complejos y asociarlas con una sucesión en el plano R2. ¿Sí? Una función que va de los complejos a los complejos debería ser como una función que va de R2 en R2. ¿Sí? La derivabilidad, también uno pensaría que sería como tomar la matriz jacobiana en ese caso, una matriz perdón, de una función de R2 en R2. ¿Sí? Algunas de esas cosas sí son ciertas, otras no. ¿Sí? ¿Y por qué se produce esa diferencia? Es por lo siguiente. Entonces, observación, si bien todo número complejo todo número complejo tiene dos componentes. La dimensión, ay, la dimensión de C visto como espacio vectorial sobre el cuerpo C. ¿Sí? Recordar que los complejos son un cuerpo, ¿sí? Cuando tienen las mismas propiedades algebraicas que los reales, ¿sí? Conmutatividad, asociatividad de la suma y la multiplicación, distributividad de la multiplicación sobre la suma, existencia de neutros, existencia de inverso para la suma, también existencia de neutro e inverso para la multiplicación, excepto para el cero. ¿Sí? Todas esas propiedades, ¿sí? Que le dan la estructura de cuerpo a los números complejos. Entonces, claro, cuando yo hablo de un espacio vectorial, siempre tomo un conjunto que tiene una estructura, una operación que le da una estructura de grupo abeliano, eh, y, y, lo doto de una operación de ponderación, ¿sí? Que está asociada a algún cuerpo. ¿Sí? Por lo general uno trabaja los espacios vectoriales, digamos, Rn sobre R. ¿Sí? Ese sobre R por lo general se subentiende, ¿sí? Como que no se habla, no se menciona. Eh, el espacio de los polinomios, ¿sí? Por lo general uno también los trabaja, pero dice el espacio de los polinomios, pero en realidad
son los polinomios con coeficientes reales, así que estamos trabajando también con el cuerpo de los reales por debajo. Y si ya hablamos cuando hablamos del conjunto de los complejos, solamente visto como grupo abeliano con la suma, y yo lo quiero ver como espacio vectorial, tengo que hablar que hay un cuerpo subyacente, ¿sí? Y ese cuerpo podrían ser los reales, ¿sí? Y de ser así, el espacio vectorial que resulta es efectivamente R2, ¿sí? Por esta identificación de acá arriba. Pero otra forma de verlo, y que esa es la forma que vamos a estar trabajando nosotros, es ver los complejos como espacio vectorial sobre el mismo cuerpo de los complejos, ¿sí? Entonces resulta que en este caso, la dimensión de ese espacio vectorial es 1, ¿sí? Es como los reales, ¿sí? Los números reales, como conjunto, ¿sí? Al dotarlo de la suma, es un grupo abeliano, así que puedo hablar de él como espacio vectorial, y es un espacio vectorial sobre sí mismo, sobre el mismo cuerpo de los reales, ¿sí? Donde la ponderación es la multiplicación de números reales, y etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá, ¿sí? ¿Y por qué esto tiene dimensión 1? Porque, bueno, eso significa que tiene que haber un número complejo que es una base para todo este espacio vectorial, ¿sí? Y aunque en el plano esto pareciera tener dos dimensiones, en realidad no la tiene, ¿sí? Porque una base para este espacio vectorial es el número 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque ponderando el 1 por cualquier otro número complejo, ¿sí? Y eso es clave acá, ¿sí? Porque puedo tomar cualquier número complejo como ponderador, puedo obtener todo el plano, ¿sí? Entonces por eso esto tiene dimensión 1, ¿sí? Y eso hace que las cosas sean un poco distintas entre el plano complejo en sí y los números reales, perdón, y el plano R2, ¿sí? Entonces eso como un pequeño detalle, ¿sí? Si bien geométricamente uno puede visualizar el plano complejo como R2, en términos de cálculo van a haber algunas cosas distintas, ¿sí? Entonces partiremos por indicar que los conceptos topológicos sobre C y R2 coinciden. En el sentido que el concepto de conjunto abierto en ambos casos es el mismo. Ahora, ¿por qué? Y esto va a ser una explicación bien, bien rápida. Eh, entonces veamos cómo se ve la distancia entre dos números complejos. Bueno, si yo tomo Z1 igual a A más B por I y Z2 igual a C más D por I, si yo tengo dos números complejos, la distancia entre ellos va a estar definida como el módulo de la resta de estos dos números complejos, ¿sí? Y aquí estoy recordando conceptos del curso de Introducción al Álgebra, ¿sí? Donde se veía un poco de números complejos, ¿sí? La distancia va a ser el módulo. ¿Y ese módulo cómo se definía? El módulo de dos números complejos no es nada más que la raíz cuadrada de el producto de este número complejo con su conjugado, ¿sí? Recordemos eso también, que era el conjugado de un número complejo. El conjugado de un complejo es el mismo número complejo, pero cambiándole el signo a la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, si yo escribo esto de acá, esto va a terminar siendo lo siguiente: A más B por I menos C menos D por I, ¿sí? Que eso es lo primero que tengo acá, ¿sí? Lo único que hago es, bueno, escribir estas cosas y restarlas, ¿sí? No
no hay nada misterioso en la operatoria en ese sentido de los números complejos. Y lo multiplico por el conjugado de eso mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que las partes reales, ¿sí? Lo que tendría acá un A menos C en el fondo, eso queda igual, ¿sí? Eso no se va a ver alterado, ¿sí? Pero por otra parte, estas dos partes que tienen la unidad imaginaria van a cambiar de signo, ¿sí? Entonces nos queda A menos, denme un segundo, ahí sí, se me había ido a negro la pantalla, no sé qué pasó. A menos B por I, menos C más D por I. ¿Sí? Y bueno, en ese sentido, si yo empiezo a trabajar esta multiplicación, esto es básicamente hacer distributividad de los términos, ¿sí? Voy a anotarlo de una forma un poquito más cómoda. A menos C más B menos D por I, ese es el primer número, y el otro es el mismo A menos C, pero aquí ahora nos va a quedar menos B menos D por I. ¿Sí? Y aquí, bueno, esto yo lo puedo ver como que estoy multiplicando una suma por diferencia, ¿sí? Así que hago ese producto, el producto de una suma por diferencia es la resta de los cuadrados de cada término. Entonces, por una parte voy a tener un A menos C al cuadrado, y por otra parte voy a tener menos B menos D al cuadrado por I cuadrado, ¿sí? Y ese I cuadrado vale menos 1. Entonces lo que nos va a quedar acá al final va a ser este A menos C cuadrado más B menos D al cuadrado. Entonces, en resumen, ¿qué hice yo para obtener esta distancia entre dos números complejos? Bueno, fue restar los dos y calcular su módulo, el tamaño de ese número complejo que me da como resultado, y coincide simplemente con restar las partes reales, elevarlas al cuadrado, y después restar las partes imaginarias, y ese resultado, que es el número real, ¿sí? Restar solamente las partes imaginarias, sin el i, elevarlo al cuadrado, ¿sí? Y sumar esas dos cosas y tomarles raíz. Ahora, pero si consideramos en R2 los vectores A, B y C, D, que en el fondo son la representación de estos dos vectores en el plano, ¿sí? Perdón, la representación de estos dos números complejos en el plano, usando vectores de R2 en el fondo, su distancia es, bueno, la norma de A, B menos C, D, ¿sí? Y si yo calculo su norma, la norma euclidiana, digamos, esto es la raíz cuadrada de, bueno, tengo que restar acá estas dos, bueno, voy a anotarlo así directamente. A menos C, B menos D. Y esto va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿sí? Y eso es sabido, eso es la forma en que se calcula la norma de un vector, ¿sí? Entonces, fíjense que si lo hago como números complejos, con toda la operación de los números complejos, ¿sí? Y ocupando esta función de módulo de un número complejo, obtengo que la distancia entre esos dos números complejos coincide con la distancia que yo hubiese obtenido si es que esos dos números complejos los represento en el plano como vectores, ¿sí? Y calculo su norma, en la norma de esa resta como vector en R2, ¿sí? Y el hecho de que esas dos distancias coincidan hace que todos los conceptos topológicos que hay por debajo sean exactamente los mismos, ¿sí? Porque estas dos distancias me terminan definiendo en cada caso, ya sea en el plano complejo o en R2, me terminan definiendo cuáles son los conjuntos abiertos, porque me definen cuáles son las bolas abiertas, las bolas cerradas, me indican qué tan cerca está un punto del otro, así que tiene que ver con la convergencia también, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este primer paso acá es clave. ¿Sí? Queda clara la idea que hay por debajo, que finalmente, si bien el plano complejo es un espacio vectorial de dimensión 1 con ciertas operaciones,
¿sí? Digamos, con la suma y la multiplicación de números complejos, y R2 ya es un espacio de dimensión 2, donde aquí la ponderación y la multiplicación de cosas, la ponderación son números reales y todo. No tengo multiplicación entre los vectores, esa es la gran diferencia. En el caso del plano complejo sí tengo multiplicación de números complejos, pero los conceptos de distancia son exactamente los mismos. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Ya. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, como al final se cumple esta propiedad entre los números complejos y R2, como que nosotros como que podemos decir, ya, perfecto, entonces podemos ocupar todas las propiedades de R2 para los complejos, o es solamente lo que tenga que ver con la distancia. Todo lo que tenga que ver con la distancia. Ok. Exacto. Como que podemos decir que eh, como algebraicamente no son lo mismo. ¿Por qué? Porque números complejos, si yo tomo dos puntos en el plano complejo, yo los puedo multiplicar. Si yo tomo dos vectores en el espacio, no tengo una multiplicación directa. ¿Sí? Entonces, como estructuras algebraicas son distintas. ¿Sí? Y eso también se refleja en el hecho de que uno tiene dimensión 1 como espacio vectorial, el otro tiene dimensión 2. Así que no pueden ser isomorfos. ¿Sí? Pero sí se puede decir que son métricamente equivalentes. ¿Sí? Porque las distancias entre sus puntos, si yo hago, digamos, esta identificación, entonces métricamente son lo mismo, la distancia entre puntos son los mismos. Claro, topológicamente, sí, ese es un concepto un poquito rebuscado, sí, no lo expliqué. ¿Sí? Cuando me refiero a topológicamente, me refiero a las definiciones de conjuntos abiertos. ¿Sí? Entonces, si es que los conjuntos abiertos para un caso y el otro son los mismos, ¿sí? Al hacer la identificación, en este caso de identificar los elementos del plano complejo como puntos de R2, ¿sí? Los conjuntos abiertos de uno son exactamente los mismos que del otro, ¿sí? Y los conjuntos abiertos de R2 son fáciles de estudiar porque tengo que tomar estas bolas abiertas y ver que están contenidas, ¿sí? Y es lo mismo que se hace en el plano complejo. ¿Y por qué se puede hacer lo mismo? Porque las distancias, la métrica que tiene cada uno de estos dos conjuntos, las métricas que tienen, las distancias, o cómo se miden las distancias entre dos puntos, son exactamente con la misma fórmula. ¿Sí? Entonces, topológicamente me refiero a cualquier propiedad que tenga que ver con conjuntos abiertos, con la definición de los conjuntos abiertos. ¿Sí? Ahora, ¿qué propiedades conocemos que son así? Convergencia de sucesiones. ¿Sí? Eso tiene que ver solamente con conjuntos abiertos o con distancia entre puntos. ¿Sí? Como los conceptos de distancia son las mismas, entonces la convergencia va a ser bastante similar. ¿Sí? O sea, va a ser exactamente igual el concepto de convergencia. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tiene que ver directamente solamente con conjunto abierto y con convergencia? La continuidad de funciones. También funciona de la misma forma. ¿Sí? Porque solo me interesa ver, cuando yo evalúo la función en dos puntos cercanos, a mí me interesa ver qué tan cercana o lejana están las imágenes. ¿Sí? Eso tiene que ver netamente con convergencia y con conjunto abierto. Entonces la continuidad también se preserva. ¿Sí? Y son justamente esos conceptos los que vamos a aclarar ahora para empezar ya el estudio de funciones en el plano complejo. ¿Sí? Entonces, definición. Sea Zn con NN una sucesión en el plano complejo. Luego, Zn converge a Z, si y solo si y solo si A sub n converge a A y B sub n converge a B, donde Zn está escrito con su parte real y su parte imaginaria, y Z también. ¿Sí? Y si se fijan, este concepto de convergencia de sucesiones es exactamente el mismo que en R2. ¿Sí? Porque en R2 yo tengo que una sucesión de puntos en el plano converge a otro punto en el plano si es que cada una de sus componentes converge a lo que corresponde. ¿Sí?
Y aquí estoy diciendo exactamente lo mismo, pero en vez de escribirlo como un par ordenado, lo estoy escribiendo como una parte real más su parte imaginaria, por I, ¿sí? Entonces, si la parte real de la sucesión converge a un número y la parte imaginaria converge al otro, converge a la parte imaginaria del otro, perdón, entonces, como números complejos, la sucesión converge, ¿sí? Y de hecho es una equivalencia, ¿sí? Así que estudiar la convergencia de sucesiones en el plano complejo es exactamente lo mismo que estudiar la convergencia de sucesiones en R2, ¿sí? Entonces, en particular, en C, los conceptos de conjunto abierto, cerrado, eh, compacto. No voy a poner compacto, porque los compactos son cerrados y acotados. Voy a poner conjunto acotado también. ¿Qué otro concepto hay asociado acá? Tenía otro en mente, no sé. Tenía un concepto más en mente. Frontera. Son exactamente los mismos. Que en R2, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Puntos de acumulación, ¿sí? Que una sucesión de números complejos tenga un punto de acumulación es exactamente lo mismo que decir que al verla como sucesión de R2, esa sucesión de R2 tenga un punto de acumulación, ¿sí? Porque los conceptos de distancia entre puntos son los mismos. Las sucesiones de Cauchy. Una sucesión es de Cauchy en los complejos, sí, solo sí es de Cauchy en R2. E incluso ahí puedo ir más allá, porque yo sé que una sucesión en R2 es de Cauchy, sí, sí, solo sí converge, ¿sí? Y eso me indica que en los complejos pasa lo mismo. Una sucesión va a ser convergente, sí, solo si es de Cauchy también, ¿sí? Entonces tiene esta especie de propiedad que también comparten todos los espacios vectoriales de la forma Rn, ¿sí? En particular los reales solo, ¿sí? Los complejos también lo tienen, ¿sí? Las sucesiones de Cauchy son convergentes, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que están relacionadas directamente con sucesiones se cumplen acá, ¿ya? Definición. Sea omega subconjunto de C un conjunto abierto. Y F va a ser ahora una función definida sobre omega a valores complejos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar ya con funciones de variable compleja. Entonces, diremos que F es continua si para toda sucesión, perdón, en Z0, ¿sí? Vamos a ver la continuidad en un punto, en un complejo, en algún complejo que esté en este conjunto omega. Entonces vamos a decir que es continua en ese punto si cada vez que una sucesión Zn converja a este punto Z0, entonces se tenga que el límite de f de xn con n tendiendo a infinito sea igual a f de x0. ¿Sí? Si se fijan, nuevamente, el concepto de continuidad es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Primero estoy tomando una sucesión de complejos, ¿sí? Que converge a algún complejo Z0, ¿sí? Que está fijo. Eso es lo mismo que uno hace al estudiar la convergencia en R2. ¿Sí? Es tomar una sucesión de puntos de R2 que converge a un punto fijo en el cual yo quiero estudiar la continuidad. ¿Sí? Y después lo que yo quiero demostrar es que si yo tomo el límite de las evaluaciones, ¿sí? Que esto de acá, perdón, esto era Zn y Z0,
A, Zn y Z0. Entonces yo tomo las evaluaciones y después verifico que eso converge, ¿sí? Y fíjense que acá esta última convergencia también va a haber que estudiarla por componente, ¿sí? Porque como el resultado de esta evaluación va a ser un número complejo, va a tener por sí misma su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Y después lo que voy a necesitar es que cada una de esas dos partes sea convergente, ¿sí? Entonces vamos a hacer una observación. En general, para z igual a x más y por y, ¿sí? Un número complejo, solemos denotar o solemos expresar, ¿sí? Más que denotar, solemos expresar me entró la duda de repente si ya, solemos expresar f de z de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si evalúo la función en un número complejo z, ¿sí? El resultado también va a ser un número complejo. Por lo tanto, eso va a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Ahora, como esto es una función, esa parte real y esa parte imaginaria, que las denoté por estas funciones u y b, son en sí mismas funciones, ¿sí? Pero que son funciones para estas variables x e y, que son números reales, ¿sí? Aquí llamamos a u y b las partes real e imaginaria de f, respectivamente, las cuales son funciones definidas sobre omega, subconjunto de R2, a valores en R, ¿sí? Y fíjense acá, la función en sí está definida sobre un omega que era subconjunto de los complejos, ¿sí? Pero este conjunto, este subconjunto de los complejos, yo lo puedo también ver como si fuese un subconjunto de R2, ¿sí? Convirtiendo cada complejo que es de la forma x más y por y en un par x, y, ¿sí? Entonces puedo ver eso como estas dos funciones que aparecen acá, la parte real y la parte imaginaria de f, las puedo ver como que son funciones que están definidas sobre ese conjunto omega, visto ahora como un subconjunto de R2, y que son a valores reales, ¿sí? En particular, f es continua en un punto z0 en omega, ¿sí? Solo si denme un segundo, voy a anotar esto acá. Esto va a ser igual a x0 más y por y0. Sí y solo si las funciones u y b que están definidas sobre este omega, perdón, y esto también estaba en omega, no lo noté, subconjunto de R2 a R, son continuas en este punto x0, y0 en omega, ¿sí? Entonces, estudiar la continuidad de una función de variable compleja es exactamente lo mismo que estudiar la continuidad ahora de una función que va de R2 en R2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo selecciono el punto donde voy a evaluar la continuidad, que es este par x0, y0,
y veo que sus componentes, sus dos componentes, tienen que ser continuas en ese punto. ¿Sí? Y esa es la forma en que se estudiaba la continuidad de funciones de R2 en R2. ¿Sí? Así que el concepto de continuidad de una función se sigue preservando. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Depende, sí, eso. Ah, sí, sí, esa era sobre eso tu pregunta, sí, sí. Sí, pero claro, al momento de hacer estos tratamientos, lo que iba a decir yo, lo que te iba a dar como respuesta antes de darme cuenta que me había faltado poner un 2 allá arriba, era que, claro, ese omega lo puedo ver, entre comillas, indistintamente como subconjunto de los complejos o de R2, sigue haciendo la identificación. ¿Sí? Pero, claro, tu pregunta iba porque, o sea, tu aclaración iba porque se me había ido poner el 2 ahí. Gracias. Ejemplo, F igual a F de Z igual a Z, ZQ. ¿Sí? Es una función simple. ¿Sí? De partida se ve simple, se ve Z al cubo. Es como un polinomio con variable compleja. ¿Sí? Bueno, no es como un polinomio, es un polinomio con variable compleja. ¿Sí? A uno le gustaría que estos polinomios sean siempre sean continuos. ¿Sí? Porque los polinomios por lo general son continuos en R, siempre son continuos en R. A uno le gustaría que los complejos también sigan siendo continuos. Entonces, lo primero que vamos a analizar es cuáles son las componentes de esta función. ¿Sí? Siempre es importante descomponer estas cosas en sus componentes para poder entender qué es lo que está pasando por debajo con la función. Entonces, si z lo escribo de la forma x más y por y, entonces lo que estoy haciendo es z cubo va a ser x más y por y al cubo. ¿Sí? Y aquí las reglas que uno conoce para binomio y esas cosas, aquí aplican. ¿Sí? En los complejos esas reglas aplican. ¿Sí? Entonces tengo un cubo de binomio. ¿Cómo calculo ese cubo de binomio? Bueno, es el primer término, este de acá, al cubo, más 3 veces ese primer término al cuadrado por el segundo. Después aparece otro 3 acá. Va a ser el primero sin ninguna potencia por el segundo al cuadrado. Entonces, por eso anoté esto al tiro acá. Aquí me aparece un cuadrado y me debería aparecer acá un i cuadrado. ¿Sí? Y ese cuadrado me hace aparecer un signo menos aquí. Y después, por último, tengo que sumar el segundo término al cubo. ¿Sí? Eso va a ser un menos i cuadrado pri. ¿Sí? Por lo mismo, porque me aparece un i cuadrado, una unidad imaginaria al cuadrado, así que me aparece el signo menos. Entonces ahora lo que voy a hacer es agrupar esto, voy a juntar por una parte todas las cosas que sean reales, y voy a juntar por otra parte todas las cosas que tengan unidad imaginaria. ¿Sí? Y me queda eso. ¿Sí? El i al cubo, sí, voy ando. Ya, ahí sí, perdón. Sí que estaba pensando en el cuadrado de I latina y me quedé pegado con eso. Ok, entonces ahí tengo el resultado de este cálculo. ¿Sí? Luego tenemos esta función u que depende de x y de y, que representa la parte real de este resultado, que es la función x cubo menos 3x por y cuadrado. Y tengo la función b, que representa la parte imaginaria, que es 3x cuadrado por y menos y cubo. ¿Sí? Estas son continuas, sobre todo R2. ¿Sí? No hay ningún problema acá, cada una de esas funciones es un polinomio. ¿Sí? Así que son continuas en R2. ¿Sí? Estas son funciones que van de R2 a R, que representan polinomios. Hay solamente multiplicación, o sea, bueno, sí, multiplicaciones, potencias y suma y re. Así que no hay nada extraño. Estas son funciones, solamente álgebra de funciones continuas. ¿Sí? Así que estas dos funciones son continuas sobre todo R2. Y con eso, automáticamente, puedo concluir que f es
continua en todo el plano complejo. ¿Sí? Entonces, una última observación. Decimos que f de omega subconjunto de los complejos a valores complejos es continua a secas, ¿sí? Es continua, si es continua sobre, perdón, es continua en Z0 para todo Z0 complejo. Perdón, Z0 en omega. ¿Sí? Exacto. Basta estudiar esas dos componentes, esa función U, esa función B, y con las propiedades de esas dos funciones yo puedo determinar si es que la función f en sí, como función compleja, es continua. ¿Sí? Simplecito. ¿Sí? Hasta ahora, nada nuevo. Lo único que estamos haciendo es reinterpretar los números complejos viéndolos adecuadamente como un subconjunto, o sea, como el plano R2. ¿Sí? ¿Cuándo funciona eso? Bueno, ya sabemos que nos va a funcionar con la convergencia de sucesiones y nos funciona con la continuidad de funciones. ¿Sí? Así que esos dos casos no dan ningún problema. ¿Sí? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir a las 3:30, ya en 8 minutitos más. ¿Sí? Voy a hacer la pausa un poquito más corta porque me atrasé al empezar, ¿ya? Y vamos a entrar ya a donde las cosas ya se ponen un poquito más extrañas. ¿Sí? Vamos a estudiar la derivabilidad de estas cosas. ¿Ya? Seguimos a las 3:30. Ok. Entonces, derivabilidad de funciones de variable compleja. Ya, y aquí es donde nos vamos a centrar primero. Sí, ya estamos grabando. Vamos a centrarnos en dos casos. ¿Sí? Vamos a recordar cómo se definía la derivada sobre los reales y cómo la definíamos para funciones de R2 en R2. ¿Sí? Entonces, si teníamos una función que iba, voy a anotarlo así en general, de R a R, ¿sí? En realidad basta con que la función esté definida sobre un abierto, pero vamos a poner el caso de la recta real nomás, y total no es mucho lo que cambia. ¿Sí? Recuerden que la derivabilidad es un concepto local. A mí me interesa lo que pasa con la función solamente alrededor del punto donde estoy derivando, me da lo mismo lo que pase más afuera. Entonces, ¿qué hacíamos con este tipo de funciones? Decíamos que f' en un punto x0 es aquel número real que verifica que el límite, cuando t converge a 0, oh, perdón, voy a poner h, cuando h converge a 0, de f de x0 más h menos f de x0 menos h por f' de x0 en valor absoluto ahí sí, dividido h es igual a 0. ¿Sí? Que esto es equivalente, ¿sí? Lo voy a anotar acá abajo, a decir que esto es el límite cuando h tiende a 0 de f me tupí, ahí sí, f de x0 más h menos f de x0 partido h, que este límite es igual a f' en x0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos como la derivada de una función de RR. ¿Sí?
Ahora, si yo tengo mi función que ahora va de R2 en R2, vamos a tener que su derivada en este caso es lo que nosotros tratábamos como la matriz jacobiana. ¿Sí? La matriz jacobiana de f en x0 es aquella matriz de 2 por 2 que verifica lo siguiente, que el límite cuando H1, H2 converge al punto 0, 0, tiene que cumplir lo siguiente. Aquí arriba nos aparece la norma de f de, perdón, esto era x0 y 0, ¿sí? En un punto ahí x0 más h1 y0 más h2, ¿sí? Que eso en el fondo estoy evaluando la función en la suma de x0 y 0 con h1, h2, menos f evaluado en x0 y y0, que es el punto donde quiero derivar, menos la matriz jacobiana en el punto que es la que es mi candidato a derivada, multiplicado por h1, h2, uy, me quedé sin espacio, ahí, y eso dividido por la norma de h1, h2, es 0, ¿sí? Que ese límite de ahí es 0. ¿Sí? Ahora, lamentablemente, esta expresión de acá, yo no le puedo hacer algo como lo que hice acá abajo, ¿sí? Que en el fondo definir esta matriz jacobiana como el límite de un único cociente, ¿sí? Porque eso con qué se relacionaría? Se relacionaría con tomar esta función, que al evaluarla acá me da un vector de R2, ¿sí? Acá en el caso de la derecha, ¿sí? Pero estoy haciendo la analogía acá con el lado izquierdo. Restarle otra cosa que también es a valor en R2, eso lo puedo hacer, esa resta la puedo hacer, ¿sí? Pero después tendría que dividir por el vector H1, H2, ¿sí? Y no tenemos la estructura algebraica en R2 para poder hacer esa división, ¿sí? Entonces, para el caso complejo tenemos dos opciones. Puedo definir la derivada de la función compleja directamente como se hace en R2 y trabajar, obtener esta matriz jacobiana y después eso reinterpretarlo de alguna forma como un número complejo, ¿sí? Cosa que es bastante raro, porque interpretar un vector de R2 como un número complejo es fácil, ¿sí? En la parte real y la parte imaginaria. Pero una matriz de 2 por 2 no es claro cómo interpretar eso como un número complejo, ¿sí? Primera cosa. La otra opción que tengo es hacer algo como lo que está acá al lado izquierdo, porque en los números complejos, si bien la representación geométrica es como R2, ¿sí? Para los números complejos sí tengo la división. Entonces puedo hacer este cociente de acá, ¿sí? Entonces vamos a irnos por ese lado, pero vamos a ver que esta interpretación de acá del lado derecho igual va a ser necesaria, ¿sí? Va a ser útil en una pequeña parte, ¿sí? Entonces estos dos conceptos de cierta forma se van a mezclar, estas dos ideas, y vamos a obtener el concepto de un concepto sólido de derivabilidad para funciones de variable compleja. Entonces, definición, sea omega subconjunto de los complejos, un abierto, y f una función definida sobre omega a valores en C. Una función cualquiera. Entonces, primero, diremos que f es derivable en Z0 en omega si el límite cuando z tiende a Z0 de f de z menos f de Z0 partido h, perdón, partido z menos Z0,
¿sí? En el fondo tomar las pendientes en el gráfico, que es lo mismo que uno hace en R, ¿sí? O que es equivalente, que es igual a tomar el límite cuando h tiende a 0 de f de z0 más h menos f de z0 partido en h, existe. ¿Sí? Cuando ese límite exista, vamos a decir que la función es derivable en z0. Si f es derivable en todo z0 en omega, diremos que f es una función holomorfa. ¿Sí? Que es casi como ser de clase C1. Vamos a ver que en realidad la derivada compleja, por la estructura que tiene, termina siendo tan restrictiva que en realidad cuando una función es derivable en todos los puntos una vez, entonces de hecho es derivable infinitas veces en todos los puntos. ¿Sí? Por eso se le llama función holomorfa. ¿Sí? Porque cualquier función que sea derivable en todo su dominio termina siendo de cierta forma de clase C infinito, automáticamente. ¿Sí? Y considerando eso mismo, dado que un concepto bien particular que aparece con la derivada compleja, vamos a decir que vamos a denotar por h de omega al conjunto de todas las funciones holomorfas definidas sobre omega. Perfecto. Entonces, esos son los conceptos que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Finalmente, la derivada acá de funciones complejas la estamos definiendo de la misma forma que se definían las derivadas para funciones reales. ¿Sí? Lo que tiene sentido, considerando lo que les mencionaba al comienzo, ¿sí? En realidad, como espacio vectorial, los complejos, o espacio vectorial sobre el cuerpo de los complejos, ¿sí? Termina siendo de dimensión 1, igual que los reales. ¿Sí? Y aparte, los complejos tienen esta estructura de cuerpo que me permiten hacer divisiones, medir, y esencialmente, algo que no podía hacer en R2, que era medir pendientes. ¿Sí? Eso lo puedo hacer acá en los complejos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es si finalmente yo tengo una función de algún conjunto abierto omega a valores en los complejos. Yo sé que esa función va a tener dos componentes. Va a tener su componente que va a ser la parte real, que es una función que va a ir desde omega a valores en R, ¿sí? Visto omega como su conjunto de R2, y la parte imaginaria B, que también va a ser una función del mismo estilo. ¿Sí? La pregunta es cómo se relaciona la diferenciabilidad de la función f con la diferenciabilidad de esas dos funciones vistas como funciones ahora de R2 en R. ¿Sí? Y la respuesta no es tan simple. Veamos lo siguiente. Supongamos que f de omega a los complejos es derivable en un z0 en omega con z0 igual a x0 más y por y0. ¿Sí? Vamos a anotar así, de esa forma, el punto que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Voy a poner eso y f de z, o más precisamente f de x más y por y0, f de, perdón, x más y por y, va a ser igual, lo vamos a anotar con estas dos componentes, la función u y la función b. Entonces yo ya sé que esta función es derivable. ¿Sí? Vamos a analizar de cierta forma la derivada de esta función, pero trabajando de cierta forma, entre comillas, con derivadas parciales. ¿Sí? Sea
eh, a ver, ¿cómo anoto esto? Eso, sea h en los complejos de la forma h igual t con t en r, ¿sí? Estoy tomando este h, en el fondo, el que voy a poner acá dentro, en el límite, ¿sí? Lo voy a restringir, ¿sí? Porque acá cuando yo digo h tiende a cero, eso significa que en el plano complejo se está acercando a cero de cualquier forma, ¿sí? Puede ir dando como vueltas, así que siempre va a tener sus componentes, digamos, complejas, sus componentes imaginarias, perdón, y se va a acercar al cero, ¿sí? Pero yo lo que voy a hacer ahora, voy a decir, ya, voy a permitir que h solamente se acerque al cero, pero por componentes reales, ¿sí? Solamente por la recta horizontal, por la recta real, ¿sí? De cierta forma es como tomar derivadas parciales, ¿sí? Entonces, con esto, f de z más h termina siendo algo que es de la forma f evaluado en x0 más t más i por y0. ¿Sí? Ahí lo que hice fue sumar el z y el h, ¿sí? Recordando que el h solamente tiene parte real, no tiene parte imaginaria, ¿sí? Así que el i por y0 queda tal cual estaba. Y esto lo vamos a anotar de la siguiente manera. Esto es u en x0, perdón, x0 más t, y0 más i por b evaluado en x0 más t por y0. Luego, la derivada de f en z0, así que eso no lo había dicho, la notación para la derivada va a ser esta misma, f', ¿sí? Tiene que coincidir con este límite, ¿sí? Porque si bien el h se puede acercar a cero de cualquier forma, eso significa que independiente de la forma que yo me acerque al cero, el límite tiene que ser el mismo, ¿sí? En particular, el límite que me da acá, el límite que me define la derivada, tiene que ser igual a si me acerco con h que sea solamente de esta forma, o sea, si me acerco, digamos, con estas perturbaciones solamente en la recta real, ¿sí? ¿Y eso cómo va a quedar? Bueno, va a ser la función evaluada en lo que calculé arriba, ¿sí? Entonces va a ser esto más i veces esto de acá. Y ahora le tengo que restar la función evaluada solamente en el punto z0. Y era z0 allá. Entonces acá nos va a quedar ahora solamente u en x0 y0 y por b x0 y0. Y eso ahora lo tengo que dividir por h, ¿sí? Y h era un número real nomás, así que bueno, divido acá por t, ¿sí? Hasta ahí. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces ahora, pillamente, voy a separar esto en dos límites. Voy a dejar en un límite las cosas que tienen u, que en el fondo son las partes reales, ¿sí? Tampoco es tan pillo. Voy a separar esto en parte real y parte imaginaria. Y acá nos va a quedar más i por el límite, ¿sí? Y ahí ese i sale del límite porque es una constante simplemente, ¿sí? Y nos queda b de x0 más t, y0, menos b de x0 y0, partido por t. Y fíjense con cuidado lo que me apareció acá. Acá lo que tengo es la función u, que en su segunda componente, en los dos casos está evaluada en y0, ¿sí? Lo mismo pasa con la función b acá. La segunda componente, las dos son y0. Y lo que está cambiando es que acá en la primera componente tengo un x0 más t, acá un x0, y acá también tengo un x0 más t y un x0, ¿sí?
Y claro, tengo ese x0 más t y después estoy dividiendo por t. Lo que estoy calculando acá no es nada más que la derivada parcial de u con respecto a su primera variable. ¿Sí? Y acá la derivada parcial de b con respecto a su primera variable. Entonces esto es simplemente de u a de x en x0 y0 más i por db a de i, perdón, db a de x en x0 y0. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo acá. Si la función es derivable, ¿sí? Si mi función f es derivable en z0, entonces, ¿cómo puedo calcular su derivada? Bueno, voy a tomar su primera componente, la derivo con respecto a x, voy a tomar su segunda componente, su componente imaginaria, la derivo con respecto a x también, y evalúo en las componentes del punto z0, que eran x0 e y0, ¿sí? Y pongo una en la parte real y la otra en la parte imaginaria. Nada fuera de lo normal, ¿sí? Como que me fijé solamente en derivar con respecto a la parte real, digamos, y me dio el resultado, ¿sí? Pero ¿por qué esto lleva a cosas medias raras? Hagamos lo siguiente. Hagamos lo mismo, pero ahora con h igual a t por i, con t en r, ¿sí? De cierta forma, ahora lo que voy a hacer es calcular la otra derivada parcial, entre comillas, ¿sí? Calcular como con respecto a la dirección vertical en el plano completo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto importante acá? Cuando yo trabajo con funciones de R2 en R2 y calculo las derivadas parciales, como que me da lo mismo lo que pase con esos valores, ¿sí? Solamente lo obtengo y listo, ya está, ¿sí? Pero acá, el resultado que me dé con esto que voy a hacer ahora tiene que coincidir con lo que ya saqué antes, porque la derivada compleja es única, ¿sí? Es un solo valor, no es una matriz con valores, ¿sí? Entonces no me puedo permitir que estos dos valores que voy a calcular por separado sean distintos, tienen que ser iguales, porque la función es derivable, ¿sí? Y eso nos va a llevar a unas condiciones que es con lo que vamos a terminar hoy día. Entonces, si calculo ahora esto va a ser lo mismo que, quiero seguir la misma notación de arriba, esto va a ser f en x0 más i, pero ahora esto está multiplicado por i0 más t, ¿sí? Ahora el t me aparece en la segunda componente. Y nuevamente esto lo voy a escribir como con sus componentes, ¿sí? Parte real, parte imaginaria, por separado, ¿sí? Y hago el reemplazo. Así vamos a tener que f' en z0, que nos dio lo de arriba, también nos tiene que dar lo siguiente a la vez. Va a ser el límite cuando t tiende a 0, y hago el mismo reemplazo que hice arriba, pero ahora con estos valores de acá abajo, ¿sí? Entonces, f de z0 más h, que va a ser esta expresión de acá, y0 más t, más i por b en x0 y 0 más t. Y ahora le resto la función en el punto x0 y y0. Entonces sería esto de acá, menos i por b por x0 y0. Y ahora tengo que dividir por h, pero h era i veces un número real, era t por i, ¿sí? Nos queda eso de ahí. Ahora, eso va a hacer cambiar los roles, ¿sí? Porque resulta que si yo ahora quiero separar esto en parte real y parte imaginaria, tengo que tener más cuidado, ¿sí? Porque resulta que lo que es, digamos, de la parte real de arriba, que sería este u menos este u de acá, después al dividirlo por t por i, en realidad lo que me queda es una parte imaginaria, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tomar esta expresión para eliminar ese i que está molestando abajo, y voy a multiplicar arriba y abajo por i. De hecho voy a multiplicar arriba y abajo por menos i. ¿Por qué por menos i?
porque si multiplico por i abajo, me va a quedar menos t, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es que ese signo tampoco me quede abajo, lo voy a tirar para arriba, ¿sí? Entonces multiplico por menos i. Entonces, arriba, ¿qué nos va a quedar si multiplico por menos i? Nos va a quedar menos i por u en x0, y0 más t. Este i lo multiplico por menos i, así que nos va a dar 1. Se nos queda más b por x0, y0 más t. Acá nos va a quedar más i por u x0, y0. Y acá esto por menos i nos va a quedar menos b por x0, y0. ¿Sí? Hay que tener ojo ahí con los signos que van quedando nomás, tratar de no marearse con ese tipo de cosas. Y nos queda esto de acá. Y ahora sí voy a separar esto en dos límites. ¿Sí? Por una parte, voy a juntar los que corresponden a la parte real, ¿sí? Que nos va a quedar el límite cuando t tiende a 0, y ahora los que corresponden a la parte real son este y este de acá. Entonces nos queda eso por una parte, menos b x0, y0, todo eso dividido por t. Y acá, para que la resta me quede en el sentido que quiero, ¿sí? Pensando en que quiero llegar a una derivada parcial también, acá afuera voy a sacar un menos i por el límite cuando t tiende a 0 de u en x0, y0 más t, menos u en x0, y0, y todo eso dividido por t. Lo que corresponde finalmente con la derivada parcial de b con respecto a su segunda variable, en el punto x0, y0, menos i veces la derivada parcial de u con respecto a su segunda variable, en x0, y0, ¿sí? Por los mismos argumentos de ENA. ¿Sí? Entonces fíjense que acá saqué otra forma de calcular la derivada, ¿sí? Que en el fondo fue tomar partes real e imaginaria de la función, derivarlas con respecto a su segunda variable, evaluarlas, y después ponerlas de forma adecuada, ¿sí? Fíjense que ahora lo que originalmente estaba en la parte real pasa a la parte imaginaria, y con el signo cambiado, y lo que estaba en la parte imaginaria pasa a la parte real, ¿sí? No hay que fijarse mucho en eso, ¿sí? En términos de cálculo, pero es importante que se den cuenta que acá las cosas no fueron tan simples como llegar y derivar con respecto a la otra variable, sino que algo pasó acá entre medio, como que hubo un intercambio de roles y un cambio de signo, ¿sí? Eso se puede entender de cierta forma con un, digamos, con una rotación en el plano complejo, ¿sí? No, está bien el signo, ¿sí? De hecho, esto pasa justamente por lo que decía. Esto de cierta forma, como derivé con respecto a la parte imaginaria, como que por debajo lo que ocurrió es que se hizo una rotación en 90 grados en el plano complejo, ¿sí? Y una rotación en 90 grados lo que pasa es más o menos esto, ¿sí? Si yo tengo en el plano, tengo un vector x0, y0, y lo roto en 90 grados, como que lo que pasa es que esos dos valores se intercambian en la posición y uno de ellos cambia el signo, ¿sí? Y es más o menos lo mismo que pasó acá, ¿sí? Pero, entonces finalmente, como f es derivable en z0, estos valores deben coincidir. Entonces nos va a quedar que de u a de x en x0, y0, más i por dba de x en x0, y0, que fue el primer valor que sacamos, ¿sí? Tiene que ser igual a dba de i en x0, y0, menos i por du de i en x0, y0. Recuerdos de intro al álgebra. Para que dos complejos sean iguales, bueno, que dos complejos sean iguales equivale a que sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también son iguales, ¿sí?
Entonces, para tener esta igualdad, necesariamente se tiene que cumplir que du a de x en x0 y0 es igual a dv a de y en x0 y0 y du a de y, voy a anotarlo en el mismo orden que está, así al final da lo mismo, dv a de x en x0 y0 tiene que ser igual a menos du a de y en x0 y0. Entonces, estas condiciones se conocen como las condiciones de Cauchy-Riemann. Y son necesarias para la derivabilidad de f en z0. ¿Sí? ¿En qué sentido son necesarias? En el sentido que si f es derivable en z0, entonces se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Si yo tengo alguna función y hago este procedimiento de calcular, digamos, su función u, que es la parte real, su función b, que es la parte imaginaria, calculo las derivadas y alguna de estas igualdades no se cumple, entonces puedo concluir inmediatamente que la función no es derivable. ¿Sí? Entonces fíjense que acá esto es bien restrictivo, ¿sí? Porque si bien las funciones u y b pueden ser derivables, pueden ser de clase C infinito incluso, ¿sí? Como funciones de R2 en R. Pero si no cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, la función no puede ser derivable como función de variable compleja. ¿Sí? Entonces, con esto de acá, acabamos de demostrar que si f es derivable en z0, entonces se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Y voy a dejar esta pregunta anotada que va a ser para la próxima clase. Es la otra implicación cierta. Y la respuesta se la doy al tiro, no. ¿Sí? Yo, si tengo una función que cumple las condiciones de Cauchy-Riemann, no necesariamente es derivable. ¿Sí? Para que sea derivable, efectivamente, se tienen que cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann y algo más, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ok, ¿alguna duda, alguna consulta sobre esto? Ok, entonces si no hay dudas, no hay consultas, lo dejamos hasta acá y seguimos con esto el día jueves, ¿sí?